Era el 31 de agosto de 2013 en el norte de Tanzania. El doctor Thomas McAfee, médico de 58 años de Estados Unidos, estaba en lo que debía ser un viaje corto y tranquilo antes de comenzar un nuevo trabajo. Recientemente había dejado el cargo de decano de asuntos clínicos en UC San Diego Health Sciences y estaba a días de convertirse en CEO de la Keck Medicine of USC Medical Foundation. Este viaje era un premio a años de trabajo y liderazgo. McAfee había visitado África muchas veces y era conocido como viajero cuidadoso y con experiencia. Admiraba la tierra, respetaba la fauna y apoyaba la conservación. Pero en este viaje algo salió muy mal. Mientras se alojaba cerca del Parque Nacional Tarangire, McAfee se unió a otros 2 estadounidenses en un safari a pie. Estaban justo afuera del parque cerca del Tarangire River Camp, una reserva privada donde se permiten caminatas, a diferencia de los parques nacionales, donde no está permitido salir de los vehículos. Esa diferencia sería clave. Los safaris a pie son muy distintos a los en vehículo. A pie, uno está en el espacio de los animales, lo que puede ser peligroso incluso con guías. En el caso de McAfee, aún no está claro si tenían un guía armado o si se siguieron todas las medidas de seguridad. Durante la caminata, se toparon de pronto con una manada de unos 50 elefantes. Estos animales pueden pesar hasta 15,000 libras y reaccionan rápido si se sienten amenazados. Según la policía local, el terreno estaba lleno de matorrales densos, lo que facilitaba no ver a la manada hasta que era tarde. Se cree que los turistas sorprendieron a los elefantes, provocando que se sintieran en peligro. El guía dijo al grupo que corriera. Los 3 turistas corrieron, pero el doctor McAfee cayó. En ese momento un elefante se separó de la manada y lo embistió. Fue pisoteado, sufriendo graves lesiones internas. Pidieron ayuda y lo llevaron a una pequeña clínica cercana, pero no sobrevivió. Aún hay muchas preguntas sin respuesta. No se sabe si el tour cumplía con las normas de seguridad. Caminatas como esta son más riesgosas, especialmente en zonas como Tarangire, donde los elefantes suelen moverse entre vegetación espesa. Stephen Coley, guardabosques del parque cercano, explicó que los elefantes pueden ser impredecibles. Si te encuentras con uno de repente, intenta protegerse, dijo. Pese a los riesgos, los safaris a pie siguen siendo parte clave de la publicidad del Tarangire River Camp. Ahora muchos se preguntan si son realmente seguros. Tras su muerte, el cuerpo de McAfee fue llevado al Arusha Lutheran Medical Center. Autoridades de Estados Unidos trabajaron con su familia para repatriarlo. Su fallecimiento conmocionó a la comunidad médica en su país, sobre todo en UC San Diego, donde trabajó más de 11 años. En un correo al personal, 3 colegas calificaron su muerte como una gran pérdida para ellos y para el campo de la salud. Thomas Jakiewicz, CEO de USC Health, expresó su tristeza, llamándolo amigo respetado y entusiasmado por iniciar una nueva etapa en su carrera. Su nuevo trabajo debía comenzar apenas 3 días después del incidente. Su hermana confirmó a la prensa que él conocía los riesgos, pero eligió el viaje por su gran amor a la naturaleza y su apoyo a la conservación. Su muerte generó preocupación en el turismo. Jim Heck, operador de safaris con experiencia, dijo que por años había advertido a sus clientes evitar caminatas en esa zona por el creciente estrés de los elefantes causado por la actividad humana. Luego publicó un blog titulado "No camines en safari", alertando que algunas empresas no se adaptan a los cambios ambientales. Otros no estuvieron de acuerdo, afirmando que miles de safaris a pie ocurren cada año sin incidentes. Pero algo es claro: Thomas McAfee era cuidadoso, respetado y apasionado. Estaba por comenzar una nueva etapa cuando todo terminó de forma repentina. Su pérdida hizo que muchos reconsideren el riesgo del turismo de aventura y lo rápido que todo puede cambiar en la naturaleza. Era 22 de febrero de 2025 en San Pedro, Belice. 3 mujeres estadounidenses, Kautar Nakat de 23 años, Imane Malá de 24 y Wafae El Arar de 26, fueron encontradas inconscientes en su habitación del Royal Cajal Beach Resort, un hotel de lujo popular entre turistas. El grupo tenía planeado volar de regreso a Massachusetts al día siguiente. Estaban sanas y emocionadas por el viaje. Sus amigos las describieron como amables, inteligentes y llenas de energía. Parecía unas vacaciones normales, hasta que todo cambió de forma repentina e inexplicable. El 21 de febrero, el personal del hotel notó algo extraño.
Ninguna de las mujeres había sido vista desde el día anterior. Las cámaras de seguridad confirmaron que habían entrado a su suite el viernes y no salieron más. El personal de limpieza golpeó la puerta, pero no recibió respuesta. Volvieron a la mañana siguiente y tras varios intentos, ingresaron a la habitación. Lo que encontraron fue impactante. Las 3 mujeres estaban adentro e inconscientes. Los socorristas notaron señales que indicaban que algo grave y repentino había ocurrido. Aunque los servicios de emergencia llegaron rápido, las 3 fueron declaradas muertas en el lugar. La policía de Belice inició una investigación. El comisionado Chester Williams dio una declaración pública, diciendo que se encontraron alcohol, cigarrillos electrónicos y gomitas en la habitación. Aclaró que no había sustancias ilegales, pero sugirió que quizá las mujeres reaccionaron mal a algo que consumieron. Sus familias y amigos estaban indignados. Sentían que la explicación no coincidía con la personalidad de ellas. No creían que hubieran usado algo dañino y consideraron injusta y apresurada la declaración del comisionado. Una primera autopsia en Belice indicó que cada mujer había muerto por edema pulmonar agudo, es decir, líquido en los pulmones, pero aún no se sabía qué lo había causado. Los cuerpos fueron trasladados a Massachusetts para una segunda autopsia. Pasaron semanas sin respuestas claras. Entonces, a inicios de marzo, surgió nueva información. Una mujer, bajo el nombre Jane, se había hospedado en el Royal Cajal con amigas el 1 de marzo, poco después de las muertes. Preocupada por la seguridad, contactó al hotel. Un representante llamado Daniel le aseguró que no había riesgos y se refirió a las muertes como una tragedia aislada, relacionada con sustancias. Jane le creyó. Pero en el 5.º día se despertó con la pierna izquierda entumecida, mareos y visión borrosa. Se desmayó al intentar levantarse y no pudo moverse por casi 40 minutos. Más tarde seguía con confusión, dolores de cabeza y problemas de vista, incluso al volver a casa. En ese momento, Jane no sabía qué lo había provocado, pero al leer sobre una posible fuga de monóxido de carbono, todo cobró sentido. El monóxido de carbono es un gas invisible y sin olor, que puede filtrarse desde aparatos a combustible. Provoca síntomas como mareo, entumecimiento y confusión, y puede ser mortal en niveles altos. Jane reportó su experiencia a la Embajada de Estados Unidos. Luego una amiga fue informada de que algunas habitaciones del resort tenían niveles peligrosamente altos de monóxido. Pero la embajada no emitió un comunicado oficial, solo dijo que colaboraban con las autoridades locales. Por la misma época, otra huésped llamada Nakuana H. publicó una reseña. Se había alojado justo antes de que encontraran a las mujeres. Su detector de monóxido de carbono se activó, marcando más de 400 partes por millón. Al avisar al personal, no supieron cómo actuar. Ante la presión creciente, las autoridades beliceñas realizaron pruebas ambientales. Esta vez, detectaron niveles de hasta 500 partes por millón en algunas habitaciones, muy por encima de lo seguro. El 26 de marzo, las autoridades confirmaron que la causa de muerte fue exposición a monóxido de carbono. Los exámenes toxicológicos revelaron que cada mujer tenía más del 60% de carboxihemoglobina en sangre, lo que confirmó la exposición fatal. No se hallaron otras sustancias dañinas en sus organismos. Las familias emitieron una declaración conjunta, expresando su dolor y frustración. Pidieron que este tipo de casos se maneje mejor en el futuro y exigieron explicaciones sobre cómo se permitió un peligro así. El Royal Cajal Beach Resort luego cerró sus puertas. Kautar, Imane y Wafae no perdieron la vida por casualidad. Fue por algo silencioso, pero completamente evitable. Sus familias aún esperan una rendición de cuentas completa y desean que esto no le ocurra a nadie más. Era el 15 de noviembre de 2004 en Newport Beach, California. Thomas y Jackie Hawks, ambos de casi 60 años, habían pasado los últimos 2 años viviendo a bordo de su yate de 55 pies, Well Deserved. Habían navegado por el Océano Pacífico y el Golfo de California, disfrutando la vida en el mar, pero con un nuevo nieto en camino, estaban listos para vender el barco y establecerse en tierra. Lamentablemente, las cosas no salieron como esperaban. Thomas era un oficial de libertad condicional retirado y exfísico-culturista. Tenía 2 hijos, Matt y Ryan, de un matrimonio anterior. Su segunda esposa, Jackie, los había ayudado a criar. Cuando Matt anunció que sería padre, la pareja decidió volver a casa y poner el yate en venta.
Entonces apareció Skylar DeLeon, acompañado por su esposa embarazada y su pequeña hija. Los Hawks fueron cautelosos, pero la familia les dio confianza. DeLeon decía tener dinero y haber actuado en Mighty Morphin Power Rangers, ocultando una condena por robo a mano armada y otras intenciones más oscuras. Agendó una prueba de navegación para el 15 de noviembre, pero trajo a 2 hombres, el exguardia Alonzo McChain y el exmiembro de una banda, John Fitzgerald Kennedy. Los Hawks no los conocían, pero confiaron en DeLeon. Esa mañana, los 5 subieron al yate y salieron al mar. Fue la última vez que se vio a Thomas y Jackie. Según documentos judiciales, una vez lejos de la costa, todo se volvió violento. La pareja fue atada con cinta adhesiva y amordazada. Obligaron a Thomas a firmar papeles que le daban a DeLeon el control del yate y de sus asuntos financieros. Luego Thomas y Jackie fueron atados a un ancla de 66 libras y arrojados al mar, aún con vida. Sus cuerpos nunca se encontraron. Cuando Well Deserved volvió sin ellos, la familia se preocupó. La pareja siempre mantenía contacto, especialmente con un bebé por nacer. El 26 de noviembre, sus hijos denunciaron su desaparición. Más tarde, los investigadores descubrieron que alguien había intentado acceder a su cuenta bancaria desde México. DeLeon dijo que había comprado el yate y que los Hawks se habían ido con el dinero. Presentó un contrato de venta firmado y la firma de un notario, pero luego este confesó que fue pagado para mentir. Poco después, el auto de los Hawks fue hallado abandonado cerca de un parque de casas móviles vinculado a DeLeon. En marzo de 2005, McChain confesó todo a la policía. Con su ayuda, arrestaron a DeLeon, a Jennifer y a Kennedy. Los investigadores descubrieron que DeLeon también había matado a un hombre llamado John Jarvie un año antes, tras convencerlo de invertir $50,000. Ese caso seguía sin resolverse hasta entonces. Los fiscales dijeron que el plan de DeLeon para matar a los Hawks fue premeditado. Quería robarles el yate para financiar metas personales, incluida su transición de género. Jennifer llevó a su hija para ganarse la confianza de la pareja. En 2006, Jennifer recibió cadena perpetua sin libertad condicional. Kennedy fue condenado a muerte en 2009. McChain, por colaborar, recibió 20 años. DeLeon, nacido como John Julius Jacobson Jr., tenía un pasado problemático y breves pasos por la actuación y los Marines. En 2008, confesó los 3 asesinatos y fue sentenciado a muerte. En prisión, DeLeon comenzó tratamiento hormonal, cambió su nombre y género en 2019 y se sometió a cirugía en 2023. Hasta hoy, los cuerpos de Thomas y Jackie Hawks no han sido encontrados. Sus hijos perdieron a ambos padres y el yate fue vendido después. Su historia apareció en 2020 en un episodio titulado Overboard. Skylar DeLeon y John Fitzgerald Kennedy siguen en el corredor de la muerte. Jennifer cumple cadena perpetua en Chowchilla y McChain está en la prisión estatal de Valley. Otro cómplice, Myron Gardner, cumplió 4 años como encubridor. Lo que ocurrió en Well Deserved no fue casualidad, fue planeado desde el inicio y terminó en una tragedia que nadie vio venir. Era el 15 de octubre de 2021 en el tranquilo pueblo costero de Kerret, Albania. Una familia rusa acababa de llegar al Hotel 5 Estrellas Gloria Palace. Sergei Burenkov, de 60 años, su esposa Natalia Burenkova, de 58, su hija Katia, de 31, y su pareja Nikita Belusov, de 37, se registraban para unas vacaciones de una semana. El hotel era de los mejores de la zona, famoso por su spa, alta gastronomía y vistas al mar. Fotos en línea mostraban que solían viajar juntos. Habían visitado muchos lugares y eran viajeros con experiencia. Pero este viaje sería el último. En solo una hora de llegar, los 4 fueron hallados muertos. Esa noche, tras registrarse, fueron directo a la sauna y centro de bienestar del hotel. El Gloria Palace lo promocionaba como un lugar pacífico para relajarse. Pero algo salió terriblemente mal. Pidieron bebidas y una bandeja de frutas. Cuando el camarero llevó el pedido, no obtuvo respuesta. Grité que las bebidas y frutas estaban listas, contó. Nadie contestó, así que entré a la sauna y los vi. Dentro, los 4 estaban desplomados. Uno en una tumbona, 2 en los bancos y el cuarto con los pies en la piscina. No había señales de dolor ni angustia, como si hubieran muerto en segundos. A las 10:20 de la noche, llegó la policía y confirmó los decesos. La primera hipótesis fue asfixia, cuando el cuerpo no recibe suficiente oxígeno.
algo posible por mala ventilación o gases. Los investigadores revisaron el sistema de ventilación de la sauna, pensando que había fallado, pero no había problemas claros. Otra idea fue que el cloro de la piscina cercana los afectara. Sin embargo, los niveles eran seguros, y la embajada rusa descartó esa causa. Algunos pensaron que pudieron ingerir algo tóxico, pero las bebidas estaban intactas. Además, no bebían alcohol. No mostraron conductas extrañas antes. La policía tenía más dudas que respuestas. Un portavoz del hotel declaró: «Estamos en shock, la causa sigue sin saberse, esperamos el informe forense». Autoridades albanesas y rusas colaboraron, pero el misterio continuó. No hubo incendio, ni equipos rotos, ni robo. La sala estaba intacta, la ventilación funcionaba y el agua de la piscina era normal. Aún así, en menos de una hora murieron los 4. Se entrevistó a todos los que tuvieron contacto con la familia. Nadie notó nada raro. Algunos medios locales informaron que los fiscales empezaban a considerar un crimen, pero tampoco había pruebas. Sin forzamiento, sin móvil, sin sospechosos. Lo más desconcertante fue la rapidez. Se registraron, fueron a la sauna, pidieron comida y murieron antes de recibirla. La forma en que fueron hallados mostraba cero pánico. Parecía que simplemente se desvanecieron mientras descansaban. Expertos señalan que ciertos gases provocan pérdida de conciencia inmediata y sin aviso. Pero no se halló ninguno en la sala. Cada teoría fue descartada o careció de pruebas. El Gloria Palace Hotel es considerado uno de los resorts más seguros y confiables de la zona. Se convirtió en escenario de una de las muertes más inexplicables de los últimos años. Desde entonces, el hotel permanece en silencio. La investigación sigue abierta. No hay arrestos. No hay causa clara. Hasta hoy nadie sabe qué ocurrió en esa sauna, ni cómo 4 adultos sanos murieron tan rápido, sin aviso y sin que nadie lo notara. Era una fría mañana de domingo en 2013 en pleno Círculo Polar Ártico. Un Eurocopter EC-1020 acababa de aterrizar junto al río Rinda, en la península de Kola, Rusia. Esta zona remota es conocida por ser uno de los lugares más exclusivos del mundo para pescar salmón, donde turistas adinerados pagan miles por una experiencia privada y tranquila. A bordo iban 3 hombres: Rupert Beaumont, un abogado retirado de Londres, y Mark Robertson, comerciante de arte, ambos de 69 años, y su guía ruso Alexander Tushnikov, de 53 años, un experimentado líder de expediciones en el Ártico. Habían volado desde Inglaterra para lo que describían como el viaje de pesca definitivo. Pero en el momento en que bajaron del helicóptero, todo salió mal. El Eurocopter fue elegido por su seguridad y fiabilidad, especialmente en comparación con aeronaves rusas más antiguas. Junio marcaba la temporada alta de pesca, cuando los ríos por fin se volvían accesibles tras meses de hielo. El helicóptero aterrizó cerca de Rinda Lodge, un campamento de lujo popular entre pescadores extranjeros. El piloto Alexander Shabalin, con 25 años de experiencia, descendió en una zona pantanosa cercana al río. El plan era comenzar la pesca desde allí, pero el suelo era demasiado blando. Una de las ruedas se hundió en el terreno húmedo, haciendo que el helicóptero se inclinara bruscamente. Las aspas, aún girando, bajaron y golpearon a los 3 hombres. Rupert, Mark y Alexander murieron al instante. Un segundo helicóptero con otros pasajeros, incluido James, el hijo de Rupert, venía justo detrás. Desde el aire, James vio todo el incidente. Observó cómo el helicóptero se volcaba y presenció la muerte de su padre. El lugar del accidente era caótico. Las fotos mostraban el helicóptero de lado, con los rotores destrozados. Los investigadores señalaron que el suelo blando fue probablemente la causa del vuelco. El piloto sobrevivió con heridas menores e hizo una llamada de auxilio poco después, pero ya era tarde para los demás. Al principio hubo especulaciones sobre una posible falla mecánica o mal clima, pero pronto la atención se centró en un posible error humano. El Comité de Investigación de Rusia abrió una investigación completa, analizando si el piloto cometió un error al aterrizar o despegar. Más adelante surgieron informes que indicaban que el piloto podría haber dado declaraciones engañosas sobre lo ocurrido. Se abrió un caso penal, y el piloto fue investigado por violar normas de seguridad aérea que causaron múltiples muertes. Si se comprobaba su responsabilidad, podía enfrentar hasta 10 años de prisión. La Agencia de Aviación rusa confirmó que el helicóptero volcó tras el aterrizaje
y un informe señaló que golpeó a las víctimas al intentar despegar. Expertos indicaron que el lugar elegido para aterrizar era posiblemente demasiado inestable, pese a la experiencia del equipo. Rupert Beaumont no era un turista cualquiera. Había sido socio principal en Slaughter and May, uno de los bufetes más prestigiosos de Londres. Trabajó en casos importantes, incluido el escándalo del Banco Barings en los años 90. Amigos lo describieron como brillante, amable y cálido. Un hombre que amaba la pesca, el golf y el bridge. Su amigo Mark Robertson era comerciante de arte. Su familia expresó su dolor a través del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su guía Alexander Tushnikov era muy respetado en la comunidad de pesca y había trabajado durante años con turistas de todo el mundo. Los tres murieron al instante. La noticia de la tragedia se propagó rápidamente. La Oficina de Asuntos Exteriores británica confirmó las muertes y envió sus condolencias. Las familias pidieron privacidad. La esposa de Rupert, Susie, que estaba en Australia en ese momento, volvió al Reino Unido antes de viajar a Rusia para acompañar a su hijo James. La península de Kola se había convertido en un destino principal para pescadores de élite. Los helicópteros usados se consideraban modernos y los pilotos altamente capacitados. Ya fuera por una mala decisión del piloto o por el terreno, 3 vidas se perdieron en segundos. Un pacífico viaje de pesca se convirtió en una tragedia inimaginable en uno de los lugares más aislados del planeta. Era el 27 de noviembre de 2024 en Phoenix, Arizona. Luke William Linnett, de 8 años, visitaba con su familia el Arizona Biltmore Resort. El Biltmore es famoso por su lujo y su rica historia. A lo largo de los años, ha hospedado a celebridades y presidentes de Estados Unidos. Pero esa mañana, ocurrió algo trágico. Luke, alumno de 3er grado en Waukee, Iowa, estaba lleno de energía y bondad. Hijo de Lauren y Jonathan Linnett, estudiaba en Walnut Hills Elementary School. Sus maestros lo describían como inteligente, divertido y atento. Siempre cuidaba que nadie quedara excluido. En el recreo formaba equipos justos y era conocido por bromear con sus entrenadores. Practicaba fútbol americano, baloncesto y béisbol. En casa encestaba y organizaba juegos con los vecinos. Incluso componía música y era fanático de los Houston Texans. Mientras exploraba los jardines del Biltmore, Luke estaba cerca de una estatua llamada Solemn Sprite, una figura de concreto de casi 2 metros y varios cientos de kilos. Estas esculturas fueron diseñadas en 1914 por Frank Lloyd Wright y Alfonso Iannelli. Hay 19 en todo el resort, representando guardianes mitológicos. En los años 80 fueron trasladadas allí como piezas de arte. Sin previo aviso, una de las estatuas cayó. La policía de Phoenix descartó un crimen. Todo apuntaba a un accidente. Testigos describieron la escena como caótica. La estatua se desplomó y se rompió en pedazos. Los equipos de emergencia llegaron de inmediato. Bomberos del Phoenix Fire Department alcanzaron a Luke en minutos. El capitán Todd Keller dijo que actuaron rápido y con cuidado. Luke tenía una grave lesión en la cabeza. Fue llevado en estado crítico al Phoenix Children's Hospital, donde los médicos lo conectaron a soporte vital. Al día siguiente, Día de Acción de Gracias, Luke falleció a causa de la lesión, rodeado de su familia. Su muerte conmocionó tanto a Phoenix como a su ciudad natal en Iowa. Su distrito escolar emitió un comunicado describiéndolo como un estudiante muy querido. Se ofreció apoyo psicológico a sus compañeros y maestros. Su obituario lo recordaba como alguien que hacía reír a los demás. Apoyaba a sus compañeros de equipo y su amabilidad marcaba a todos los que lo conocían. Le sobreviven su madre, Lauren, sus hermanos, Grace y Jack, y sus abuelos. Su padre, Jonathan, había fallecido antes. Tras el incidente, el Arizona Biltmore expresó su pesar y reafirmó que la seguridad de los huéspedes es su prioridad. Pidieron privacidad para la familia. La Frank Lloyd Wright Foundation también se pronunció. Henry Hendricks, su director de marketing, calificó el hecho de desgarrador y dio el pésame a la familia. Las autoridades aún investigan cómo y por qué cayó la estatua. No se sabe si Luke estaba con un adulto en ese momento. Se revisan cámaras de seguridad y se entrevista al personal. La estatua, antes símbolo de fuerza, cayó sin advertencia. El forense del condado de Maricopa confirmó que Luke murió por complicaciones de una lesión craneal. Medios locales mostraron el lugar.
una estatua en pie y junto a ella, la que cayó rota en el suelo. El Biltmore, antes célebre por su arquitectura y visitantes famosos, ahora está ligado a una pérdida trágica. El 6 de diciembre se realizó un homenaje a Luke en la Lutheran Church of Hope en Waukee. Su familia pidió donaciones para el Luke Linnett Memorial Fund, destinado a apoyar el deporte juvenil en el área de Des Moines. Luke William Linnett nació el 29 de enero de 2016 y falleció el 28 de noviembre de 2024. Lo ocurrido esa mañana dejó preguntas sin responder y una tristeza que une a dos estados. Era 12 de agosto de 2014 en Nusa Dua, Bali. En el exclusivo St. Regis Resort, Sheila von Wisse Mack, de 62 años, estaba de vacaciones con su hija Heather Mack, de 18. Sheila, figura conocida en los círculos sociales de élite de Chicago, era viuda del compositor de jazz James L. Mack. El viaje debía ser una oportunidad para reconectarse. En cambio, terminó en un caso impactante que involucró a dos jóvenes estadounidenses en el extranjero. Heather, que estaba embarazada, no estaba sola. Había usado en secreto la tarjeta de crédito de su madre para traer a su novio Tommy Schaefer, de 21 años. Sheila se oponía fuertemente a esa relación y llevaba meses intentando separarlos. Incluso vendió su casa y se mudó a otra zona de Chicago para alejar a Heather de Tommy. Se cree que Sheila esperaba que este viaje a Bali convenciera a Heather de interrumpir su embarazo, pero pasó lo contrario. Esa noche las cámaras de seguridad del hotel mostraron a Sheila y Tommy discutiendo en el lobby. Lo que siguió no fue espontáneo. Fue el resultado de un plan que se venía gestando desde hacía meses. En Chicago, Heather y Tommy ya habían hablado de terminar con la vida de Sheila. Incluso discutieron métodos, y una vez ofrecieron $50,000 al primo de Tommy para contratar a alguien que lo hiciera. Mensajes de texto presentados en el juicio demostraron que Heather estaba profundamente involucrada en la planificación. El dinero y el control jugaron un rol clave. Heather creía que eliminar a Sheila le daría independencia y tal vez acceso a millones. Según informes, a Tommy le habían dicho que la herencia podía ser de hasta $11 millones. Según Tommy, durante una discusión, Sheila amenazó con hacerle daño al bebé por nacer. Él afirmó que en ese momento perdió el control. La golpeó varias veces con un frutero de metal. La autopsia reveló lesiones faciales graves y asfixia. Heather ayudó a limpiar. Envolvieron el cuerpo de Sheila en una sábana, lo metieron en una valija y le rompieron el cuello sin querer en el proceso. Llevaron la valija por el resort, tomaron un taxi y colocaron la bolsa manchada de sangre en el baúl. Pero el plan se desmoronó rápido. El taxista vio sangre saliendo de la valija y alertó al personal del hotel, que llamó a la policía. Antes de que pudieran irse, Heather y Tommy huyeron a otro hotel cercano, pero fueron capturados al día siguiente. Esto no fue un arrebato repentino. Entre 2010 y 2013, la policía había sido llamada 86 veces a su casa por problemas domésticos o desapariciones, la mayoría relacionados con Heather. Incluso había estado en detención juvenil y bajo observación psiquiátrica. A pesar de todo, Sheila nunca dejó de apoyar a Heather. Su hermano Bill Wisse dijo que Sheila creía que Heather aún podía cambiar. Durante el viaje, Sheila había tomado analgésicos tras una caída y se quedó en su habitación. En ese tiempo, Heather compró para Tommy un pasaje en clase ejecutiva a Bali. Horas después de su llegada, Sheila estaba muerta. Heather y Tommy fueron arrestados y acusados de asesinato premeditado. Heather dio a luz a su hija, Stella, estando en prisión. Tommy recibió una condena de 18 años. Heather 10. Algunos se sorprendieron de lo leve de su condena. Luego se supo que $150,000 del patrimonio de Sheila se usaron para pagar la defensa legal de Heather. En prisión, Heather tuvo una vida relativamente cómoda. Se unió a grupos de danza, aprendió idiomas y fue traductora. Tommy, en cambio, estuvo aislado y, según informes, fue maltratado. Más tarde expresó profundo arrepentimiento. En una entrevista en 2019, Heather afirmó que Sheila la había maltratado, pero los registros mostraban otra historia, una donde Sheila intentaba evitar que Heather se perdiera más. En 2017, Heather publicó un video perturbador diciendo que no se arrepentía de lo ocurrido. Fue impactante para muchos. Heather fue liberada anticipadamente en 2021 por buena conducta, pero al regresar a Estados Unidos fue arrestada otra vez. Ahora con 29 años, fue condenada a 26 años en prisión federal. En la audiencia pidió perdón a su familia. Su tío Bill dijo que era la primera vez que lo hacía
pero agregó que era difícil saber si lo decía en serio. Stella, la hija de Heather, vive ahora en Colorado con Lisa, sobrina de Sheila. Ya no quiere contacto con Heather. Tras años de disputas legales, Heather renunció a su herencia, permitiendo que el dinero fuera para Stella. Tommy sigue cumpliendo condena en Indonesia. Heather está en una prisión federal en Estados Unidos. Y Stella, que hoy tiene 10 años, intenta vivir una vida normal lejos de la tragedia. Era 30 de mayo de 2025 en la remota naturaleza del norte de Namibia. Bernd Kebel, un empresario alemán de 59 años y defensor de la conservación, estaba de safari en la región de Kunene. No era solo una visita. Bernd llevaba años ayudando a proteger a los leones adaptados al desierto de Namibia. Donaba grandes sumas a proyectos de conservación e incluso ayudó a proveer vehículos para los investigadores de la zona. Lo acompañaban su esposa Connie Kebel, de 57 años, y un grupo de amigos cercanos, incluidos 6 niños. Viajaban en 3 vehículos todoterreno con carpas en el techo, algo típico para acampar en el desierto. Se habían detenido cerca del Hoanip Skeleton Coast Camp, uno de los pocos lugares donde aún sobreviven estos leones. Esa noche el desierto estaba en silencio y completamente oscuro. Todos se acomodaron en sus carpas sobre los vehículos, creyendo que estaban seguros al estar elevados. Bernd y Connie dormían en una carpa montada en su vehículo. Alrededor de la 1:30 de la madrugada, Bernd bajó de la carpa para ir al baño. Era un trayecto corto y rutinario, como tantos hacen en un safari. Pero cerca, una leona llamada Charlie lo esperaba. Charlie no era una leona común. Tenía 12 años y estaba muy desnutrida. Fotos tomadas semanas antes mostraban sus costillas claramente. Había sido una de las jóvenes leonas en un conocido documental, pero ahora tenía hambre y había perdido el miedo a los humanos. Cuando Bernd tocó el suelo, Charlie atacó. Le mordió el cuello y lo arrastró hacia los arbustos. El ataque fue rápido y brutal. Bernd no sobrevivió. Connie se despertó por ruidos extraños. Luego escuchó la voz de su esposo y el gruñido del león. Al mirar afuera, vio que la leona se lo había llevado. Sin dudarlo bajó, tomó una barra metálica del vehículo y corrió hacia Charlie. Comenzó a golpear a la leona mientras gritaba. En un momento, incluso tomó el collar de rastreo de cuero de Charlie e intentó arrancarlo. Otro campista llegó y golpeó a la leona con una linterna. Finalmente Charlie retrocedió y desapareció en la oscuridad, pero ya era tarde. Bernd había muerto casi al instante. El grupo se mantuvo unido, intentando procesar lo ocurrido, pero el peligro no había terminado. Charlie volvió, rodeó el campamento e hizo falsas embestidas desde distintos puntos. Tuvieron que quedarse dentro de los vehículos por seguridad. La noche siguiente, Charlie se acercó a otro campamento cercano. Destrozó una carpa, mordiéndola y arañándola. Las imágenes mostraron los daños. Se había vuelto demasiado peligrosa. El Ministerio de Medio Ambiente y Turismo de Namibia abrió una investigación. Concluyeron que Charlie había perdido el miedo a las personas. El 1 de junio, solo 2 días después, la encontraron descansando bajo un arbusto y pusieron fin a su vida. Connie luego habló públicamente y contó que habían aceptado lo ocurrido. Dijo que nunca quisieron que Charlie muriera y que el incidente pasó en un lugar que ella y Bernd amaban profundamente. Los lugareños quedaron impactados por el coraje de Connie. Algunos describieron sus acciones como heroicas. Un guía que conocía bien a la pareja comentó que pocos podrían enfrentarse a una leona y sobrevivir, pero Connie lo hizo. Expertos afirman que solo quedan unos 60 leones adaptados al desierto en la región de Kunene y cerca de 800 en toda Namibia. Viven en condiciones extremas y dependen de sus presas para hidratarse. Pero con el avance humano su territorio se reduce y los conflictos aumentan. Bernd dedicó años a protegerlos. Apoyaba el Desert Lion Project y colaboraba con investigadores como el Dr. Philip Flip Stander. Un león macho incluso fue nombrado Kebel en su honor, aunque luego fue sacrificado por motivos de seguridad. Bernd también era dueño de Off-Road Center en Windhoek, una empresa que proveía equipamiento para safaris. Sus hijos Dieter y Heidi, que vivían en Sudáfrica, regresaron a Namibia para acompañar a su madre tras la tragedia. La policía confirmó la muerte de Bernd y señaló que otros campistas intentaron ayudar, pero el ataque fue demasiado repentino. El ministerio también ratificó el hecho y continuó investigando.
Conservacionistas y expertos en vida silvestre lamentaron la pérdida de Bernd y de Charlie. Un especialista lo resumió así: la muerte de una persona, una leona y parte de la naturaleza salvaje de Namibia dejó una huella profunda. Era el 30 de agosto de 2018 en la isla griega de Cefalonia. Sinead McNamara, de 20 años de Port Macquarie, Australia, trabajaba como tripulante en un yate de lujo. Llevaba los últimos 4 meses a bordo del Mayan Queen IV, un superyate valuado en $190 millones, propiedad del magnate minero mexicano Alberto Balleres. A través de su cuenta de Instagram, documentaba sus viajes por Europa, compartiendo fotos de pueblos costeros y de la vida en el yate. Ese mismo año había vendido todas sus pertenencias para perseguir ese estilo de vida. Y en ese momento estaba especialmente emocionada. Su madre y su hermana estaban viajando a Grecia para visitarla. Pero ese reencuentro nunca ocurrió. El 29 de agosto, un día antes de su muerte, Sinead hizo una llamada angustiada a su familia. Dijo que había tenido una fuerte discusión con alguien a bordo. Más tarde esa noche, salió con otros tripulantes a Argostoli, la capital de la isla. Testigos dijeron que se la veía feliz bailando y tomando con amigos. No mostró señales públicas de que algo anduviera mal, pero esa llamada emocional quedó marcada en su familia. No era típica de ella. A la mañana siguiente, el 30 de agosto, algo salió terriblemente mal. Un bote que pasaba vio algo colgando de la parte trasera del Mayan Queen IV. Era Sinead. Estaba inconsciente, pero aún con vida, enredada en una cuerda. La tripulación la bajó de inmediato y pidió ayuda. Fue trasladada en helicóptero a un hospital en Atenas, pero murió en el camino. Al momento del incidente, solo la tripulación estaba en el yate. Bayer se había ido 3 días antes, y luego asistió a un evento público en México sin hacer declaraciones. El caso atrajo atención internacional. Los investigadores abordaron el yate y se llevaron las grabaciones de seguridad que supuestamente captaban los últimos momentos de Sinead. Las autoridades griegas permitieron que el yate partiera tras entrevistar al personal y revisar las imágenes, pero ese video clave, al parecer, nunca fue entregado al forense para su análisis completo. La causa oficial de muerte fue ahorcamiento, según el forense Ilias Boyokas. Pero incluso él no estaba convencido de que fuera toda la verdad. Señaló que Sinead no tenía sustancias en el cuerpo, no mostraba signos de lesiones ni lucha, y estaba lúcida. Aún así, dijo que algo no cuadraba, posiblemente que alguien la había presionado emocionalmente. La familia de Sinead exigió respuestas. Su abogado declaró que creían que ella estaba emocionalmente estable y entusiasmada por ver a su familia. Querían saber con quién discutió, qué provocó esa llamada tan angustiante y por qué tardaron tanto en asistirla. También les preocupaba que el yate no se hubiera revisado por completo y que pruebas importantes, como el video, no fueran entregadas a los investigadores. La noche anterior ella había estado celebrando, mostrándose alegre, pero también había llamado a casa claramente alterada. Ese contraste solo aumentó la confusión. ¿Pasó algo entre que salió del bar y el momento en que fue encontrada? ¿Se sintió amenazada? Los investigadores revisaron su celular, mensajes y buscaron señales de forcejeo, pero no encontraron respuestas claras. Las grabaciones del yate siguen sin publicarse, y aunque las autoridades se inclinaron por la posibilidad de que se quitara la vida, tanto su familia como el forense se preguntaban si había intentado resistirse. La muerte repentina de Sinead conmocionó a sus seguidores y al mundo náutico. Amigos e influencers le dedicaron homenajes, recordándola como una joven llena de vida. En su última publicación de Instagram, escribió sobre haber aprendido una palabra polaca, niebieski, que significa azul, durante un paseo en moto de agua. Se había convertido en su palabra favorita. La verdad sobre las últimas horas de Sinead McNamara sigue encerrada, en algún punto entre una llamada inquietante, un yate de lujo y una investigación sin respuestas. Era 25 de julio de 2017. El Emerald Princess, un crucero de lujo, navegaba por las tranquilas aguas de Alaska. A bordo estaban Kenneth y Christy Manzanares, junto a sus 3 hijas y varios familiares. Habían salido desde Seattle para celebrar el aniversario número 18 de su matrimonio. Desde afuera todo parecía en calma, pero dentro del camarote D726, algo terrible estaba ocurriendo.
Christy, de 39 años, descrita por sus seres queridos como amable y llena de vida. Este viaje debía ser un momento especial en familia, pero en la segunda noche, todo dio un giro oscuro. Esa noche Kenneth y Christy estaban en el camarote con dos de sus hijas. La tensión venía acumulándose, y Christy enfrentó a Kenneth por su comportamiento. Le dijo que quería divorciarse y que debería bajarse del barco en la próxima parada en Juneau para volver a Utah. Según los documentos judiciales, fue entonces cuando todo se descontroló. Kenneth les dijo a las niñas que fueran al camarote contiguo con la familia. Momentos después, escucharon a su madre gritar. Corrieron hacia la puerta, pero Kenneth les bloqueó el paso. Entonces fueron al balcón compartido y miraron por el vidrio. Vieron a Kenneth encima de Christy, golpeándola una y otra vez. Ella intentó defenderse, pero él no se detuvo. Se detuvo al ver sangre y luego volvió a golpearla. El hermano de Christy llegó poco después y evitó que Kenneth la arrastrara hacia el balcón. Según se informó, Kenneth intentó arrojarla por la borda. Su cuñado la sujetó y la devolvió al interior del camarote. Se llamó a seguridad y al personal médico. Intentaron salvar a Christy, pero era demasiado tarde. Fue declarada muerta poco después. La causa fue un traumatismo severo en la cabeza y rostro. Los documentos judiciales describieron la escena como extremadamente perturbadora. Kenneth, cubierto de sangre, fue arrestado al día siguiente, cuando el barco atracó. Desde entonces quedó bajo custodia. Lo más doloroso fue que dos de sus hijas fueron testigos. Aunque no estaban dentro del camarote al momento del ataque, vieron lo que ocurrió después. Una pasajera recordó haber visto a una niña corriendo por el pasillo, gritando por ayuda tras ver pelear a sus padres. Kenneth se declaró inocente al principio, pero luego aceptó un acuerdo y se declaró culpable. Afirmó que Christy se había reído de él y no paraba, lo que lo hizo perder el control. Dijo que no recordaba nada después de ver la sangre. El hecho conmocionó a todos en el barco. Algunos incluso pensaron que era parte de una obra de misterio planeada para esa noche, pero no era una actuación, era real. Durante los juicios, los abogados de Kenneth pidieron una pena menor. Dijeron que tenía secuelas cerebrales por años de deportes de contacto, trastorno bipolar sin tratar, y que había mezclado medicación con alcohol. Argumentaron que eso causó un episodio de conducta fuera de lo común. Pero los fiscales señalaron antecedentes de ira, como ocasiones en que dañó objetos o sujetó a Christy con fuerza. El juez Timothy Burgess consideró los argumentos débiles. Describió el acto como violento y trágico, especialmente por haber ocurrido frente a sus hijas. Kenneth fue condenado a 30 años en prisión federal, más 5 años de libertad supervisada, sin posibilidad de libertad condicional. Meses después, Kenneth fue hallado inconsciente en su celda en Juneau. El equipo de emergencias intentó reanimarlo, pero fue declarado muerto. Tenía 43 años, no se sospechó de terceros, y la causa de su muerte no fue revelada. En ese momento, aún no había sido trasladado a una prisión federal. El Emerald Princess continuó navegando. El camarote D-726 fue limpiado y reutilizado. Pero para la familia de Christy, especialmente sus hijas, la vida nunca volvería a ser igual. Esa noche perdieron a ambos padres, uno por la muerte y el otro por la cárcel y un juicio. Era el 7 de septiembre de 2024. El Harmony of the Seas, uno de los cruceros más grandes del mundo, estaba terminando un viaje de 7 días por el Caribe occidental. Más de 7,000 personas iban a bordo, regresando a Galveston, Texas. Entre ellas, la familia Davis de Coloma, Michigan. Los padres Justin y Audra, y sus 3 hijos Amelia, Susana y Pearson, de 12 años, conocido como Pierce. Este viaje no era solo vacaciones para Pierce. En unas semanas cumpliría 13 años y había pasado el crucero disfrutando del club para adolescentes, haciendo amigos y compartiendo con su familia. A menudo se los veía cenando con otros pasajeros como Becky y Gavin Potter, quienes luego describieron a los Davis como padres amables y cariñosos, con hijos maravillosos. Pero en la última noche, algo terrible ocurrió. Pierce cayó desde el balcón de su camarote en el piso 13, bajando 5 niveles hasta Central Park, un gran espacio abierto en el centro del barco con restaurantes, árboles y senderos. Testigos dijeron que varios niños, incluido Pierce, jugaban cerca del balcón antes de la caída. Había llovido y el piso estaba mojado y resbaloso. Algunos reportes mencionaron que podría haber sillas cerca de la baranda. Una pasajera, Krista Schoolfield,
Observaba desde un nivel superior y dijo que lo vio. No estaba segura si Pierce estaba trepando o solo jugando, pero vio todo frente a sus ojos. Otra pasajera, Shannon Elizabeth, contó que su hijo se había hecho amigo de Pierce y presenció el hecho. Describió como desgarradora la charla que tuvo que tener con él después. El sistema de emergencias del barco se activó de inmediato. Un llamado por altavoz alertó a la tripulación. Los equipos médicos corrieron a Central Park e intentaron salvar a Pierce, pero las heridas eran demasiado graves. Fue declarado muerto antes de llegar a Texas. Cuando el barco atracó en Galveston, oficiales federales subieron a bordo. El FBI tomó el caso, trabajando con aduanas, la Guardia Costera y Royal Caribbean para determinar qué pasó. Un vocero confirmó que todas las agencias correspondientes estaban involucradas. En Facebook días después, Audra Davis escribió: "Lo que todo padre espera y reza que no le ocurra. Me pasó a mí, nos pasó a nosotros". Agradeció las muestras de cariño y apoyo, diciendo que no había palabras para explicar el dolor. En Coloma, la familia realizó el funeral el día que habría sido el cumpleaños 13 de Pierce. Amigos, compañeros y familiares se reunieron para recordarlo. Su obituario lo describía como inteligente, divertido y considerado. Seguro de sí mismo, hacía amigos fácilmente y amaba aprender sobre el mundo. A Pierce le gustaban Pokémon, los videojuegos y resolver misterios. Sentía curiosidad por el espacio, en especial Marte, y solía hacer grandes preguntas sobre la vida. Había empezado a jugar golf, pero sobre todo amaba la naturaleza. Su lugar favorito eran los bosques, donde le gustaba sentarse solo y pensar. Su padre Justin es guionista en programas como The Amazing Race y Pretty Wicked. Su madre Audra trabaja como gerente en Whirlpool. Tras la noticia, sus compañeros iniciaron una colecta para ayudar a la familia. Buscaban $7,000, pero la cifra llegó a casi $30,000 gracias a amigos, colegas y desconocidos. En el Harmony of the Seas, muchos pasajeros quedaron profundamente afectados. Ya había habido algunas alertas médicas antes en el viaje, pero la muerte de un niño dejó a todos en shock. Royal Caribbean aún no emitió un comunicado. La investigación del FBI sigue abierta. No está claro si fallaron medidas de seguridad o si fue un accidente. Lo cierto es que un niño de 12 años en las últimas horas de unas vacaciones familiares cayó de un balcón y no sobrevivió. Su familia conserva la memoria de un chico que amaba las estrellas. Cuidaba a los demás y encontraba paz entre los árboles. Esa es la memoria que llevan con ellos. Era el 28 de noviembre de 1981 cerca de la isla Catalina, en California. Natalie Wood, una actriz de 43 años nominada a premios, había subido al yate Splendor para un viaje de fin de semana. La acompañaban su esposo, el actor Robert Wagner, su coprotagonista en Brainstorm, Christopher Walken, y el capitán del yate, Dennis Davern. La escapada se suponía tranquila y relajante, pero durante la noche algo salió mal. A la mañana siguiente, el cuerpo de Natalie fue hallado flotando en el agua. Llevaba un camisón, medias y una campera inflada. Durante años, su muerte fue considerada un trágico accidente, pero la historia detrás es mucho más compleja y aún sin resolver. Natalie Wood nació como Natalia Nikolaevna Sakarenko el 20 de julio de 1938 en San Francisco. Su madre María creía en una advertencia de una adivina que le dijo que su hija sería famosa. Natalie se volvió famosa desde niña, protagonizando Milagro en la calle 34 a los 8 años. Más tarde recibió varias nominaciones al Oscar, incluyendo una por Rebelde sin causa. Salió con figuras como Elvis Presley y tuvo una larga relación intermitente con Robert Wagner. Se casaron en 1957, se divorciaron 5 años después y volvieron a casarse en 1972. Tuvieron una hija juntos. A comienzos de los años 80, su carrera había bajado el ritmo. Acababa de terminar de filmar Brainstorm con Christopher Walken, y algunos en el set creían que habían creado un vínculo inusualmente cercano. Eso generó rumores que tensaron la relación entre ella y Wagner. El viaje del fin de semana de Acción de Gracias en 1980, y uno debía ser pacífico, pero según Davern y otros, todo fue tenso desde el inicio. Davern afirmó que Wagner se sentía incómodo con el tiempo que Natalie y Walken pasaban juntos. En la isla, Natalie y Walken estuvieron horas en un bar antes de que Wagner llegara, supuestamente ya enojado.
Esa noche, cenaron en Dogs Harbor Reef. Testigos recordaron que hubo mucho alcohol y que alguien rompió un vaso durante una discusión. Alrededor de las 10 de la noche, regresaron al yate. Ahí es cuando todo se intensificó. Según Davern, siguieron bebiendo a bordo. En un momento, Wagner acusó a Walken de estar demasiado cerca de Natalie y rompió una botella de vino contra la mesa. Walken se fue a su camarote, mientras que Natalie y Wagner volvieron al suyo. Davern luego escuchó gritos desde la cubierta, seguidos de silencio. Al revisar, Natalie ya no estaba. Wagner dijo que se había llevado el bote auxiliar, pero Davern lo encontró extraño. Natalie le tenía miedo al agua y no se habría ido sola. Davern sugirió encender las luces o pedir ayuda, pero dijo que Wagner se negó. No contactaron a las autoridades hasta la 1:30 de la madrugada, más de 4 horas después. A las 8 de la mañana siguiente, encontraron el cuerpo de Natalie a 1 kilómetro del barco. Cerca también hallaron el bote auxiliar. Su autopsia reveló hematomas y un corte en el rostro, pero su muerte se declaró como un ahogamiento accidental. Muchos cercanos a Natalie dudaron de eso. Su hermana Lana dijo que Natalie jamás se acercaría sola al agua de noche. Varios testigos compartieron versiones que contradecían la investigación original. En 2011, Davern admitió que no había dicho toda la verdad. Ahora creía que Wagner estaba involucrado. Una mujer en un barco cercano aseguró haber oído a una mujer gritando pidiendo ayuda entre las 11 y las 11:30. Otro testigo, que tenía 17 años en ese momento, dijo haber escuchado gritos desde el agua. Otras historias también levantaron sospechas. Una mujer contó que había visto a Wagner actuar con agresividad hacia Natalie años antes. Otro testigo recordó que Natalie llegó asustada a su casa en los años 50, diciendo que temía lo que Wagner pudiera hacerle. Estas declaraciones llevaron a las autoridades a reabrir el caso en 2011. En 2012, la causa de muerte fue modificada a ahogamiento y otros factores no determinados. Para 2018, Wagner fue oficialmente nombrado persona de interés. Los investigadores señalaron que su relato había cambiado y no coincidía con el de otros testigos. El teniente John Corina dijo que Wagner fue la última persona vista con Natalie y que su versión no cuadraba. Wagner, de 95 años, nunca volvió a hablar con los investigadores desde que fue señalado. Niega cualquier culpabilidad. Walken sí cooperó. En una entrevista pasada describió el hecho como un accidente terrible. Nadie ha sido acusado, pero los más cercanos a Natalie siguen buscando respuestas. Después de 4 décadas, lo que realmente ocurrió con Natalie Wood en ese yate sigue sin estar claro. Era septiembre de 2019 en Sudáfrica. Karen Turner, una maestra de 31 años de Underberg, había celebrado su cumpleaños el día anterior. Estaba de vacaciones cortas con su esposo Matthew y su hijo Hayden, de 23 meses. Eligieron la Reserva Natural Hluleka, en la Wild Coast del Cabo Oriental, para una escapada tranquila. Su cabaña frente a la playa estaba en una zona remota. Karen tenía 3 meses de embarazo y el viaje era para celebrar su cumpleaños, su familia en crecimiento y su embarazo. Karen y Matthew estaban casados desde julio de 2017. Vivían en una granja en Underberg, donde él trabajaba como lechero. Hayden nació 4 meses después de la boda. Planeaban quedarse en el chalet de lunes a jueves. La noche del 16 de septiembre, el clima era cálido. Para dejar entrar la brisa, dejaron la puerta del balcón abierta y las ventanas apenas sin traba. No sabían que esa pequeña decisión lo cambiaría todo. Hacia las 3 de la madrugada del 17 de septiembre, 2 hombres entraron. Matthew dijo que despertó por un dolor agudo. Lo habían apuñalado en el estómago. Del otro lado de la cama, otro hombre atacaba a Karen. Ella no tuvo tiempo de defenderse. Pese a sus heridas, Matthew luchó. Atrapó a uno de los atacantes y la pelea bajó las escaleras. Durante el forcejeo, Karen, aún consciente, le dijo que revisara a Hayden. Cuando Matthew volvió, Karen ya había colapsado. Ella y su bebé no sobrevivieron. El interior del chalet estaba cubierto de sangre, con rastros desde el dormitorio hasta abajo. Hayden estaba a salvo en su cuarto, confundido y llorando por su madre. De algún modo, Matthew logró ahuyentar a los atacantes, que saltaron del balcón y huyeron. No se llevaron nada. Teléfonos, dinero y objetos de valor seguían allí. No había signos de entrada forzada. No fue un robo. Fue otra cosa y nadie podía explicarlo.
En el chalet vecino, amigos que viajaban con ellos se despertaron con los ruidos. Oyeron gritos, pelea y luego a Hayden llorar. Corrieron, golpearon la puerta y Matthew abrió cubierto de sangre. Karen ya había muerto. Matthew fue llevado a un hospital en Mthatha, estable. Luego lo trasladaron en avión a Pietermaritzburg, donde le hicieron cirugía de urgencia y le retiraron parte del intestino. Sobrevivió por poco. El hermano de Karen, Ian Crouch, llegó tras recibir la llamada. Dijo que lo que vio fue horrible. Las puertas y ventanas estaban abiertas, sin daños. Los atacantes simplemente habían entrado. Ian contó a la prensa lo que Matthew le dijo, que despertó por el dolor de la puñalada, vio a Karen siendo atacada y trató de enfrentar a uno de los hombres. Ella le pidió que cuidara a su hijo antes de desplomarse. Hayden pasó ese fin de semana con la familia de Ian. Lloraba por su madre sin entender lo que había pasado. La policía confirmó que buscaban a un sospechoso identificado y que esperaban detenerlo pronto. El segundo no había sido identificado. No había un motivo claro. Nada fue robado y no hubo exigencias. Matthew, aún en recuperación, mantuvo siempre su versión. Su familia negó que fuera un caso doméstico. Ian dijo que no había antecedentes de problemas y que esperaban con alegría al nuevo bebé. La muerte de Karen conmocionó a la comunidad. Era una maestra querida. Sus alumnos, amigos y colegas estaban destrozados. Acababa de cumplir 31. La reserva fue cuestionada. La agencia a cargo expresó su pesar y dijo que la seguridad era prioritaria. El ataque ocurrió días antes de la visita del príncipe Harry y Meghan Markle a Sudáfrica, lo que aumentó la atención sobre la criminalidad creciente. Ese año hubo más de 21.000 muertes violentas y 45.000 ataques graves. El gobierno incluso envió al ejército a zonas de Ciudad del Cabo. Pese a la atención mediática, no hubo arrestos inmediatos. La policía se centró en el sospechoso identificado, pero el segundo seguía libre. El motivo seguía sin saberse. Karen Turner murió en un viaje que debía ser de alegría. Su hijo crecería sin ella. Su esposo sobrevivió, pero con un profundo trauma y dolor. Hasta hoy, nadie sabe por qué pasó. Era el 19 de agosto de 2024 frente a la costa de Porticello, un pueblo pesquero al norte de Sicilia. Un superyate de 56 metros llamado Bayesian estaba anclado con 22 personas a bordo, 12 invitados y 10 tripulantes. El viaje era para celebrar que el multimillonario tecnológico, Mike Lynch, había sido absuelto de serios problemas legales. Junto a él estaban su esposa Angela y su hija Hannah de 18 años, que acababa de terminar la escuela y se preparaba para comenzar la universidad en Oxford. También estaban allí amigos cercanos y fieles seguidores de Lynch. Entre ellos Jonathan Bloomer, presidente de Morgan Stanley International, su esposa Judy, y el abogado Chris Morbillo con su esposa Neda. El grupo se había reunido para relajarse tras un periodo largo y estresante. En la noche del 18 de agosto, el clima empezó a cambiar. Para mantenerse a salvo, el yate se acercó a Cefalú con la esperanza de evitar una tormenta que se acercaba. La tripulación creyó haber anclado en una zona segura. A la medianoche, los vientos aún eran suaves. Un marinero estaba de guardia. Para las 3 de la mañana se formaban nubes de tormenta. A las 3:55 la velocidad del viento aumentó, y el marinero grabó un video de la tormenta acercándose. Lo subió a internet antes de asegurar partes del yate. En minutos, el viento subió a 35 millas por hora. El ancla se arrastró y el yate comenzó a inclinarse. A las 4, despertaron al capitán y la tripulación actuó de inmediato. El chef Recaldo Thomas fue visto por última vez asegurando cosas en la cocina y hablando con otros. A las 4:06, la tormenta se volvió violenta. El viento superó las 80 millas por hora. En apenas 15 segundos, el yate se inclinó 90 grados. Tripulantes e invitados fueron arrojados por el interior. Un marinero cayó al mar. Algunos intentaron salir de sus camarotes. Otros treparon al salón principal, usando cajones como escalones improvisados. Los sobrevivientes subieron a zonas más altas, y el capitán ordenó alejarse del equipo peligroso. A las 4:22, se activaron las balizas de emergencia. Un tripulante ayudó a mantener a flote a un bebé con un almohadón de asiento. Los sobrevivientes se aferraban a los restos en el agua oscura. La tripulación soltó una balsa salvavidas y los heridos subieron a bordo. Usaron bengalas para pedir ayuda. A las 4:53, otro barco, el Sir Robert Baden-Powell,
Vio las bengalas y rescató a 15 personas del agua. Estaban frías, golpeadas y conmocionadas, pero vivas. 7 personas no sobrevivieron. Mike Lynch, su hija Hannah, los Bloomers, los Morbillos y el chef Recaldo Thomas murieron. El cuerpo de Thomas fue el primero en aparecer, cerca de los restos. Amigos en Antigua lo recordaron como amable y cálido. Los Bloomers y los Morbillos fueron hallados aún dentro del yate. Exámenes revelaron que probablemente se quedaron sin aire, atrapados en pequeños bolsillos dentro del barco. No lograron salir antes de que llegara la ayuda. El cuerpo de Lynch fue encontrado dentro del casco. Recién había sido absuelto en un importante caso legal y esperaba que este viaje marcara un nuevo comienzo. El cuerpo de Hannah fue el último en recuperarse. Tenía solo 18 años y estaba ilusionada con empezar la universidad. Su hermana la describió como alegre, reflexiva y amorosa. Angela Lynch dijo que el primer movimiento los despertó, seguido de un caos total. La pasajera británica Charlotte Golunsky, rescatada junto a su esposo y su bebé, recordó haber sostenido a su hijo sobre el agua en plena oscuridad, por lo que pareció una eternidad. Todo el desastre ocurrió en solo 16 minutos. Los investigadores dicen que una mesociclona de movimiento rápido causó la tormenta repentina. La quilla del yate no se había bajado, y lagunas en el manual de seguridad pudieron haber dejado a la tripulación sin preparación ante lo rápido que se perdió la estabilidad. 3 tripulantes, incluido el capitán, están siendo investigados, pero no han sido acusados. El yate descansa ahora a 160 pies bajo el agua. Un buzo holandés murió en una explosión durante el rescate, y su muerte está bajo revisión. 7 vidas se perdieron, a pocas millas de la costa. Pero cuando llegó la tormenta, el tiempo simplemente se acabó.